Hija, aquí donde tengo ahora compartir pantalla. Aquí está mi clase. El Zoom está acá.
No conteste. Ya, pues. ¿Qué vamos? A ver, señores alumnos, un poquito de atención, por favor. A ver, voy a llamar a asistencia, por favor, porque requiero la asistencia para el día de hoy. Y también requiero la asistencia porque ustedes están y no están aquí conmigo. Ninguno contesta. Si estamos presentes, doctor. Entonces vamos a hacer la clase, pues, hijo, porque si no, así no, ¿cómo sé que están en clase conmigo? Miren, el tema de hoy significa el patrocinio ilegal. Es el delito de patrocinio ilegal, que es un delito de acuerdo a lo que tengo aquí en, ¿cómo se llama? En pantalla y de acuerdo a lo que se está estudiando. Miren, no estoy conforme yo con esto, con este sílabus. Toda vez que por ejemplo, este delito es tan escueto, tan pequeñito que de ocurrir en la realidad sería uno de los tantos que no tienen prácticamente acompañantes, podríamos decirle así, poquísimo ocurren en la realidad. Patrocinio ilegal. Es muy escueto, como le dice la misma norma. El patrocinio ilegal, fíjese cómo se configura el patrocinio ilegal, cómo lo ve. El patrocinio ilegal supone la instrumentalización de las funciones públicas. O sea, el servidor o funcionario público es el que hace el trámite en su misma administración para favorecerse él y favorecer a la otra persona. ¿Cómo se favorece él? Porque va a recibir algo a cambio. Va a recibir, puede recibir dinero, un servicio, lo que sea, pero va a recibir algo a cambio de lo que él hace. Y que debería hacerlo con la total independencia de lo que realmente es el delito, de lo que es el trámite. El funcionario no tiene por qué mezclarse en hacer el trámite. ¿O sí? A ver, díganme ustedes. El funcionario tiene la potestad de poder elegir entre ayudarle a hacer el trámite o no ayudarle a hacer el trámite. El funcionario no tiene opción porque ese es su trabajo. Él tiene que ayudar a que la persona que viene a la administración pública realice la petición sin el mayor interés. Cuando digo sin el mayor interés, no significa que tiene que desinteresarse de no hacer el trabajo. El trabajo tiene que hacerlo obligatoriamente. ¿Por qué? Porque él es parte de esa estructura administrativa. Parte de esa estructura administrativa. Entonces, fíjese, función o servicio público que ejerce y representa. Él ya está en la administración. Y él está haciendo un trámite que debe de hacerlo conforme a las normas. ¿Por qué? Porque él es parte de la estructura del centro laboral en la que el tercero está haciendo un trámite. No porque el tercero venga y le solicite, mira, yo
necesites de trámite, yo te voy a premiar, te voy a colaborar de las distintas formas que pueden haber para comprometer al servidor o funcionario público. No es así. Él tiene que atender, y como dicen los jóvenes ahora, sí o sí. ¿Y por qué tienen que atender sí o sí? Porque ese es su trabajo. Para eso, la administración en la cual se ha insertado, él se ha insertado, entonces en ningún momento él tiene por qué pedir nada a cambio, no tienen por qué aceptar que le den algo a cambio. ¿Por qué? Porque estarían en curso en otro delito, no en el de patrocinio ilegal. Y el funcionario tiene que estar con total independencia. Es gestor de intereses particulares, o sea, él no puede tramitar ningún expediente para otra persona. Y de ahí identificar la conducta es bastante difícil. Por eso le digo que yo no estoy de acuerdo, habiendo tantos delitos y formas de delitos para identificar a una persona, a un funcionario que está cometiendo errores, porque primero son errores y después se convierten en delitos. Una vez que este servidor cruza los límites, entonces se convierte como cualquier otro en un delincuente. En un delincuente. Por eso a este delito se le llama del patrocinio ilegal de intereses privados. Está en el artículo 385 del Código Penal como una modalidad del delito de concusión dentro de la sistemática del Código vigente, constituye una figura poco aplicable en la justicia penal anticorrupción. Ello no porque no se fundamentan, fundamentalmente porque el marco punitivo del dicho delito es muy escueto y benigno, muy escueto, o sea, muy reducido, que muchas veces llega a favorecerse con la prescripción. Desde el año 1991 no ha sufrido ninguna modificación. No ha sufrido ninguna modificación esta norma. Desde el año 1991 en que fue creado. El delito de patrocinio ilegal supone la instrumentalización de las funciones públicas para la obtención de fines distintos o contrarios a los generales. O sea, cuando un servidor se mantiene atendiendo en forma general a todos, sin distinción, sin otorgarle prioridad, sin otorgarle interés a cambio de algo, entonces este señor está dentro de los cánones normales. ¿Por qué? Porque ningún funcionario tiene por qué privilegiar algún expediente, ningún servidor. Este delito sí ha variado en lo que se refiere a la pena, de 3 a 6 años, con la nueva versión del proyecto del nuevo Código Penal
se elimina de otro lado la pena de prestación de servicios comunitarios. Se considera conforme es unánime en la doctrina que de manera general el bien jurídico protegido es el normal y recto desenvolvimiento de la administración pública, en tanto que el bien jurídico protegido bueno, la administración pública otorga a sus funcionarios y servidores públicos no sean empleados para generar posiciones de ventaja. No se puede al mismo tiempo ser una persona que tramita expedientes y ser a la vez servidor de la misma administración. Bien, asimismo, se tuvo en cuenta que la protección del bien jurídico tutelado en esta norma penal concuerda con los lineamientos establecidos en la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, en vigencia a partir del 4 de julio de 1997, adoptado en Caracas, suscrita por el Estado peruano el 29 de marzo de 1996, aprobado por el Congreso. El análisis de la tipicidad para determinar si la conducta que acontece en la realidad se subsume o no dentro del supuesto de hecho, previsto en la ley penal, anota Stewart, a todas las prescripciones penales le subyacen normas de conducta, prohibiciones y mandatos que limitan los ámbitos de la libertad individual. La tipicidad significa tan solo que la conducta contradiga la prohibición o el mandato, asegurados penalmente la tipicidad objetiva en el mundo exterior. La tipicidad se divide en dos plantas. El Código Penal de Brasil, en su artículo 321, prescribe patrocinar directa o indirectamente los intereses privados ante la administración pública valiéndose de la cualidad de funcionario, pena de detención de 1 a 3 meses de multa. El Código Penal de Italia de 1930, artículo 324, derogado por la ley 36 del 26 de abril de 1990. Estábamos dándole lectura al artículo 324 del año 1993. Dice, el oficial público que directamente o por interpuesta persona o con actos simulados toma interés privado en cualquier acto de administración pública en la cual ejerce su función será castigado con reclusión de 6 meses y 5 años, con la multa de 200.000 a 4.000 de liras. El Código Penal de Colombia de 1964, de
El Código Penal peruano, el Código colombiano, ¿no? Bueno, estábamos aquí, el Código Penal italiano, el Código Penal colombiano, está haciendo una disquisición jurídica comparada con otros países. El delito de patrocinio ilegal tipificado en el artículo 385 del actual Código Penal peruano de 1991 no tiene antecedentes penales. Esto es que el Código Penal derogado de 1924 no se encontraba regulado ni mucho menos en el Código Penal. Prescripción legal. Descripción legal. El delito de patrocinio ilegal se encuentra previsto en el artículo 385 del Código Penal, cuyo texto original señala, el que valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público, patrocina intereses particulares ante la administración pública, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicios comunitarios de 20 a 40 jornadas. Sujeto activo, autoría y participación. Los sujetos activos en este delito son el funcionario y servidores públicos. La mencionada norma no nombra una clase especial de funcionarios o servidor público. Es decir, será agente de este delito cualquier funcionario También es importante destacar que se trata de cualquier funcionario público, salvo los que desempeñen la actividad funcional hacia la cual va orientada el acto patrocinio. De ahí que solo el funcionario o servidor público pueda responder como autor de este delito ilícito penal. Obviamente, también se puede admitir los casos de coautoría funcional, el artículo 23 del Código Penal, es decir, cuando, por ejemplo, son dos servidores públicos que trabajan vía contractual en el Poder Judicial, los mismos que están abogando hoy una prescripción. Decisión, por ejemplo, está presentando escritos en apersonamiento suscrito por terceras personas. Vamos a hablar sobre la conducta típica. Respecto a los elementos típicos del delito referido a valerse de la nulidad del funcionario, de la calidad de funcionario o servidor público o patrocinar intereses de particulares ante la administración pública. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en la sentencia de casación 226-2012, Lima, ha establecido que se trata de elementos normativos de tipo que no pueden ser interpretados en forma aislada, sino que de manera necesaria su interpretación tiene que ser conjunta. En ese sentido, según la descripción legal, el delito de patrocinio ilegal de intereses particulares es un injusto penal que exige básicamente dos elementos. Que el servidor o funcionario público se valga del cargo, esto es que se aproveche en su calidad de funcionario para patrocinar intereses particulares en la administración pública, valerse del cargo funcional. Valerse del cargo funcional. Hay personas pues, que se valen del cargo. No serían ni el primero ni el último. En su condición de funcionario servidor público para patrocinar
intereses particulares, lo que la norma penal criminalizada es el aprovechamiento de la calidad de que esté investigado el funcionario o servidor público. El agente, conocedor de su condición especial, utiliza tendenciosamente o abusa de su calidad de orden social para privilegiar a su favorecido. Premisa fundamental. El resultado o prevalecimiento del cargo funcional en el sentido de el autor ha de valerse de dicha condición pública para asumir la figura de gestor de intereses privados ante la administración, es decir, que la gente se aprovecha de estar inmerso en la estructura funcionaria pública. El funcionario público que tiene intereses privados ante la administración, es decir, que la gente se aprovecha de estar inmerso en la estructura orgánica de este país. En otras palabras, valerse del cargo implica hacer prevalecer la condición especial de funcionario público. El sujeto activo abusa del cargo público que ostenta. Patrocinar intereses particulares ante la misma administración pública. Respecto al segundo elemento normativo, patrocinio de intereses de particulares, la jurisprudencia ha precisado que la acción del patrocinar implica todo suceso que permita la mayoría de un interés particular. Una carta de recomendación por sí misma no reúne la característica de tipicidad exigida por el particular 385 del delito de patrocinio de intereses particulares. Entendiéndose ello como el asesoramiento, defensa, traducciones de actos que denoten una interpretación directa, concreta, a favor de intereses particulares que el funcionario servidor público efectúe. El acto de patrocinar puede tener en lugares diversos niveles de la administración pública, sea en el ámbito del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional. Pues en eso, el momento de la diferencia, solo lo está utilizando en funcionario o servidor público. Ha de conocer que este conocimiento haya conocido un caso judicial o administrativo. En cuanto a la modalidad conductual, solo puede ser admitida la forma comisiva, delito de acción, pero no la modalidad omisiva propia, simple de que al verse rector, que el verbo rector patrocinador del artículo 385 hace alusión en primera instancia a conducta desplegada de carácter positivas causales. La tipicidad subjetiva es cuando el tipo del funcionario o servidor público debe actuar dolosamente, es decir, consciente de que se encuentra
impedido de patrocinar intereses particulares con la voluntad de contrariar la prohibición legal. Grados de consumación del delito. El delito de patrocinio ilegal constituye un delito de peligro abstracto de mera actividad, por lo tanto se perfecciona con la simple racionalización de los actos ilegales de patrocinio por parte del sujeto activo. En otras palabras, se perfecciona típicamente en un solo acto, patrocinar, aunque este concepto pueda abarcar varios comportamientos causales en tiempo, espacio, por ejemplo, suscribir, aconsejar, entrevistar, seguimiento de experimentos o carpeta de interés. En el mismo sentido, la jurisprudencia penal sobre el patrocinio ilegal ha señalado que el patrocinio ilegal o incompatible pertenece a los tipos penales de delitos de peligro, por lo que no se requiere un resultado material, es decir, no se precisa que previamente se verifique el estado en contra de la administración pública, sino que por lo que precisamente se reprocha y se trata de prevenir en el peligro que dicho patrocinio representa por el Estado, bastante para su comisión el hecho de representar a un particular ante la administración que lo cobija. Debe quedar claro que efectuar de la consumación no importa si ello verifica el éxito. Continuidad delictiva. Como toda infracción penal cometida por funcionario o servidor público en la administración pública, y el delito de patrocinio legal no podía ser la excepción. Puede ser cometido no solo por varias personas, sino también puede realizarse en varios actos cometidos por una misma persona. Miren, como podrán ver, resumiendo, este delito también es un delito cometido por los funcionarios públicos y la conducta es escueta, o sea, muy reducida, que para su configuración hasta puede haber prescrito en pleno giro de la investigación. Y lo que les estoy diciendo significa que casi no es una conducta muy punible. ¿Por qué? No es muy punible porque, como dice, está empezando y ya está terminando. Miren, hay un delito que le denomina el delito de patrocinio infiel. Solo lo pueden cometer dos personas específicas, el abogado o el mandatario judicial no ligado. O sea que no son parte de la administración pública. La penalidad, tal como se desprende del tipo penal, el responsable de la comisión del delito de patrocinio de intereses legales será sancionado con una pena privativa de libertad no mayor de 2 años o compensación de servicios para poder salir a recibir. Extensión del tipo penal a colusión o a patrocinio ilegal de intereses privados. Descripción, extensión del tipo o colusión
a patrocinio ilegal de intereses privados. Vamos, con esto terminamos. En el artículo 386 del Código Penal, modificado por el artículo 1 de la Ley 2664.3 del 26 de junio de 1996, se incorporará lo siguiente. Comentarios. El mencionado artículo 386 introduce una inscripción con respecto a los tipos penales. Este artículo 425, inciso 7 del Código, cuando señala textualmente los demás indicados por la Constitución y la ley efectiva, la ley penal, hay personas que toman alguna otra denominación como extranjero. Sin embargo, para el derecho penal son formalmente funcionarios o servidores públicos, de acuerdo al caso, porque cumplen un rol específico dentro de la administración pública. En efecto, estas vinculados institucionalmente y por tanto se les exige un deber específico de carácter institucional de carácter positivo. Ahora bien, resulta irrelevante para efectos de la tipicidad el hecho de que, por ejemplo, el perito tenga un contrato de locación de servicio o un contrato con relación a laboral con la administración pública, porque aquí no es el régimen laboral ni contratal lo que da origen al estado de funcionario o servidor público, porque ellos ya están en el inciso 3 del artículo 425 del Código Penal, que simplemente es la ley penal la que marca el delito conductor del nacimiento de un funcionario servidor público para el derecho penal. Vamos a quedarnos ahí nomás haciendo otra pequeña reseña histórica con la finalidad de poder concluir la clase. Y vamos a tomar la asistencia, pero quiero dejar en claro que este delito, les he dicho desde el inicio, que los delitos cometidos por funcionarios públicos son penados con penas muy benévolas, muy ínfimas y bien escuetas son las figuras, muy escuetas. Y también les digo quiénes son los que elaboran las normas, pues son los funcionarios conocidos como congresistas. En esto sí se configura lo que ellos mismos han estado diciendo: Otorongo no come otorongo. Vamos a guardar. O sea, aquí le traigo a estas diapositivas: gestor de intereses particulares. Si tú y yo trabajáramos juntos, por decir nomás en la municipalidad, ninguno de los dos podríamos tramitar expedientes para favorecer a un tercero. Ninguno. Ni tú ni yo. ¿Por qué? Porque la ley no lo permite. Esa figura, aun cuando no está codificada, pero está la figura muy escueta para adecuarlo a ese tipo penal. A ese tipo penal. El delito de patrocinio ilegal de intereses privados. El Código Penal como una modalidad del delito de concusión dentro de la sistemática del Código vigente constituye una figura poco aplicable en la justicia penal anticorrupción. Ello no porque se presente en la realidad casuística, sino fundamentalmente porque el marco punitivo de dicho delito es muy escueto y benigno en comparación
con otras figuras típicas, conexas, como el de tráfico de influencia, negociación incompatible, el cohecho activo genérico específico. Bueno, hasta ahí vamos pasando la asistencia y estaríamos listos para continuar con la... Antes que, después de terminar, por favor, me tienen un poquito de atención. Ya salieron, ya salió la publicación de lo que va a ser el parcial. Espero que, como es la otra semana, espero que en un par de días tener yo ya la, tener ya la, en mi poder el balotario para podérselos entregar. Lo estoy confeccionando, hablo de la totalidad de lo que corresponde al balotario. Entonces vamos a ver un ratito lo que es la asistencia, por favor. Cancho Reyes José. Doctor presente. Gracias. Castillón Gómez María. Presente, doctor. Buenas tardes. Caxia Busari Felicia. Presente, doctor. Gracias. Collazos Pacheco Josep. Cruz Limasca Wilfredo. Presente, doctor Cruz. Listo. De la Cruz Palacios Madile. Presente, doctor. Gracias. Estacio Caguas Alberto. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias. Felipa Alvites Víctor Hugo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gabriel García Piero Juan Carlos. Gabriel García Piero Juan Carlos. Gabriel García Piero Juan Carlos. Linares Zapata Justin Alberto. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lucana Beri Carlos Vladimir. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Malky Gómez Denis. Malky Gómez Denis. No hay. Quincho Flores Brendi. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, hija. Quispe Rivas Marilyn. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rojas Vega Rosemary Eliana. Buenas tardes, doctor. Presente. Sánchez Misagel Kaori. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sandoval Quintero Yani. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias. Siguas Hernández María. Presente, doctor. Buenas tardes. Zulca González Bryan.
No hay. Torres Quispe Flor Adriana. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Valdés Villegas Esteban Dante. Presente, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Villafani Macaldi Merli. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Ya, a ver cuántos inasistentes tengo. Gabriel García Piero. Malqui Gómez Denis. Aló, aló, aló. Aló. Zulca González Bryan. 1, 2, 3. 3 inasistentes. Doctor, disculpe, doctor, no sé si me llegó a escuchar en la asistencia, como hay ruido en mi casa y no, Castillón ¿Cómo te Gómez. llamas? ¿Cómo te apellidas? Castillón, doctor, no sé si me llegó a escuchar, doctor. Castillón Gómez. Sí, sí, estás con asistencia. Gracias, doctor. Para concluir, señores alumnos, ya está programada la fecha del examen. Aun cuando hemos tenido algunos inconvenientes, se tomará el examen de acuerdo a lo que se ha hecho en clases. Espero que entren a su examen, tengan un buen examen y tengan el tiempo suficiente para estudiar. Aunque en fiesta, de todas maneras se va a llevar a cabo el examen. No hay suspensión de labores. Yo también estuve muy animado para la suspensión de labores, pero a la fecha todavía no ha salido el comunicado de lo que es estamos en plena evaluación y no hay ningún resultado hasta la fecha. Tampoco no por eso hay que seguir dictando clases, escuchando clases, tomando examen. Entonces, si hubiera alguna pregunta al respecto. Doctor. Doctor. Sí, te escucho. ¿Me escucha? Ya. Con el último trabajo que dejó sobre uso de autoridad, varios compañeros se habían equivocado con la hora y el delegado había comentado que había hablado con usted para ver si podía extender para poder enviar el trabajo, porque los trabajos estaban hechos, solo que al confundirse con la fecha, se pensó que se iban a entregar ambos trabajos a las 8 de la noche, Hija, pero terminaban a 17. En la publicación he puesto todo, hija. Que no pudo haber confusión. De todas maneras, comisionenlo al delegado para coordinar y conversar con él. Sí, doctor, se le mencionó el mismo día porque el mismo día se le mencionó el día 18 y el delegado mencionó que lo había llamado usted y que le iba a comentar el día lunes. Día lunes, martes, pero el delegado no lo veo en sala. Hoy día voy a coordinar con él. Hoy día voy a conversar con él. Lo voy a llamar. Ya, doctor. Gracias. ¿Alguna otra cosa con relación al examen? El examen tampoco tiene fecha de postergación, por si acaso. Doctor, tengo una consulta. Habla, hijo. ¿Cómo te apellidas? Valdés Villegas, doctor. No, tengo una consulta. Habla, hijo. Valdés, habla. Con lo respecto a las tareas, doctor. Disculpe, es que en las tareas teníamos una que se modificó el horario, que era el tema del abuso de autoridad, pero tengo una tarea que es la del resumen de corrupción del funcionario, o sea, la primera tarea que dejó, doctor,
Esta tarea tenía, en un principio, tenía una fecha de finalización el 7 de enero. Y yo pensé que hasta ese entonces podríamos tener tiempo. ¿Qué pasa? De que al parecer la fecha se modificó y se cerró el 18 de este mes. Y no pude subir mi tarea, doctor, disculpen. No sé si se puede Pero, un poco más o sea, en la ampliación tampoco has subido tu trabajo. No, en la ampliación, que es el segundo trabajo del tema de abuso de autoridad, sí subí mi trabajo, pero en la tarea que había dejado en primer lugar, que tenía de fecha desde el 7 de diciembre hasta el 7 de enero, no lo había subido porque concluí que tenía más tiempo, pero al parecer cambió la fecha de cierre y se cerró el 18 de este mes, doctor. Tampoco lo subiste. No, ese no lo subí. ¿Por qué razón? Porque en un principio estaba hasta el 7 de enero y concluí, pensé que tenía más tiempo, doctor. Coordinan con el delegado, puede ser que haya otras personas más y a ver, si se resuelve a uno, tienen que resolverle a todos, no estar resolviendo uno por uno. Ok, Sí, doctor. doctor, por eso el compañero también le comentó. Voy a coordinar con tu delegado. Ok, Por doctor. favor, que me llame. Ok, doctor. ¿Alguna otra cosa más? Bueno, estamos listos entonces para el examen. Ya tienen ustedes la programación. Por favor, cíñanse estrictamente al balotario y a las fechas del calendario. Nos estamos viendo. Voy a entrar a la otra clase. Gracias. Ok, Buenas doctor. tardes. Gracias. Habla, vas a hablar. Con confianza, hijo, habla. ¿Me escuchas? ¿No me estás escuchando, hijo? Doctor, le dije muy buenas tardes, o sea, a manera de despedida. Ya, gracias, hijo. Buenas tardes. Pasen buenas tardes, hijo. Listo, gracias.